parte de preguntas y intercambio de ideas. Adelante, Víctor. Bueno, gracias. Che, bueno, Raúl, muchas gracias, felicitaciones, muy linda la charla. Son temas que a pesar de estar permanentemente en las noticias, así yo me reconozco que desconozco todos los detalles de esto, así que todo lo que has dicho me ha venido muy bien para poder ubicarme un poquito en cómo es esto. Sí, yo algunas pequeñas preguntas. Primero, no te tires tan abajo diciendo que no vas a llegar al 2050. Viste que las expectativas ahora de sobrevida de lo que viene de la humanidad es cada vez que vamos a superar los 100 años, así que no, todavía no está nada dicho. Yo, bueno, varias cositas. Una, por ejemplo, cronológicamente ahí en la charla vos mencionaste que en 1800 se hicieron mediciones de dióxido de carbono. ¿Eso en mediciones a nivel así, digamos, de la superficie terrestre o en altura? Porque en la infografía aparecía una capa de dióxido de carbono. ¿Dónde son esas mediciones? Bueno, normalmente es como si se estandarizara, digamos así. Lo que es medición de temperatura es en la superficie terrestre, y es la superficie terrestre a nivel del mar, y que estamos hablando de más o menos 15 grados. Y la altura que está para calcular el dióxido de carbono es una altura dentro de los Hola, ¿cómo te va? 4 kilómetros aproximadamente para poder estandarizar y que las mediciones sean más o menos coherentes con respecto a la comparación de datos. Hasta ahí es donde sé, mucho más no sé. Claro, sí, yo me preguntaba cómo harían en 1800 para poder hacer mediciones de dióxido de carbono, si eran altura, es decir, cómo serían las herramientas para poder hacerla, ¿no? Porque desconozco cómo se hace. Imagino que el aire a nivel de la Tierra, eso sí se podría medir, ¿no? Sí, otra cosa, perdón, ahí Jorge quiere levantar la mano. Otra cosa, bueno, vos mencionaste, por ejemplo, el involucramiento de las Naciones Unidas en la década del 60 con respecto al problema ambiental. Quería también mencionar que, bueno, mucho más recientemente la Iglesia Católica también lo ha puesto en agenda, lo cual me parece, no sé si a lo mejor por ahí sea muy declamativo o no, pero creo que es una señal importante, así digamos, ¿no? De que la Iglesia considere también, a partir del protocolo de Kioto o la enmienda de Doha hasta ahora, que está terminando, ahora terminó el año pasado, ¿cómo han sido los resultados con respecto a lo que se comprometió? Es decir, ¿fueron muy diversos las cosas? ¿Tenés idea? Y si los países líderes, como el caso de Estados Unidos y Chile, no, no, no se adaptan un poco. Claro. Sí, sí. A ver. Sí, Raúl, ¿qué importancia o qué papel juega la temperatura del centro de la Tierra en su influencia sobre la superficie terrestre frente a lo que vos has estado analizando, ¿no es cierto? Toda es influencia del espacio exterior. Pero ¿qué papel juega la temperatura de la Tierra? La pregunta de Victorio con respecto a qué resultados tenemos de todos estos acuerdos. En realidad es poco comparado con lo que deberíamos tener, principalmente porque los países que más influencia tienen, más incidencia tienen en el calentamiento global, en la producción de dióxido de carbono, tendrían que esforzarse para ratificar estos tratados y ponerse en onda con todos. No obstante, yo creo que en la medida en que vayamos avanzando, aunque sea de a poco, es positivo. De todas maneras, les quiero aclarar que tengo el internet muy inestable. Le damos paso a Antonio Curi, que ha levantado la mano. Sí, bueno, primero que nada agradecer a
Raúl, por la exposición. Muy, muy interesante, muy importante el tema. Creo que es un tema universal, ¿no? Que a todos nos atañe. Mi pregunta es un poco relacionada porque Raúl ha hablado del tema de el efecto invernadero y del tema de la capa del agujero en la capa de ozono. Bueno, sí, obviamente que están relacionados, pero el tema del agujero en la capa de ozono, o sea, el problema de la disminución del ozono en la ozonósfera, viene, digamos, mejorándose. De acuerdo a lo que tengo entendido, desde el año 68, creo que dijo Raúl, ya que fueron sustituidos los perfluorocarbonados o los hidrofluorocarbonados fundamentalmente, que eran los que producían deterioro de la capa. No obstante ello, bueno, vemos que el resultado de la disminución del dióxido de carbono y el metano fundamentalmente, y el óxido nitroso en segundo término, no vienen acompañando, digamos, a esa virtuosa reducción del agujero de ozono, por decirlo de alguna manera. O sea, esto no hay duda de que está marcando un fracaso en la política ambiental mundial, digamos, entiendo yo. Entiendo que esto amerita, más allá de las declaraciones que se han hecho, bueno, desde el protocolo de Kioto o desde antes, digamos, hasta ahora, amerita, más allá de declaraciones, amerita hechos concretos, ¿no? Políticas concretas de los países, de los gobiernos de los países, y fundamentalmente de los gobiernos de los países que más contaminan y que más industria tienen. Es decir, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia. Y en todo esto, yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y ahí no vamos a coincidir seguramente con un montón de participantes, y discúlpenme que me extienda un poquito en el tema, porque algo he estudiado al respecto. Después del accidente de Fukushima, se ha denostado grandemente el tema de la energía nuclear. Y yo creo que, en lo personal, pienso que justamente la energía nuclear, la energía que puede sustituir, porque acá el tema de la producción del carbono, del dióxido de carbono, del metano, del óxido de nitroso, están basados básicamente en la producción de energía, digamos. O sea, necesitamos energía para hacer funcionar las máquinas, la electricidad, todo. Y bueno, y en base a qué? Al petróleo fundamentalmente, al carbón, si se quiere, y bueno, y los otros sustitutos que son obviamente la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica, que serían energías renovables y no contaminantes, entre comillas. Yo creo que el sustituto, que una gran solución al problema es el tema de la aplicación y el uso de la energía nuclear. El buen uso de la energía nuclear va a poder ayudar a esto. Es mi pensamiento. Yo coincido. Lo quiero decir acá, es mi posición, y creo que en esto hay grandes intereses económicos que están evitando que eso se produzca. O sea, hay que hablar claramente. Nosotros no vamos a ir a hacer la revolución nuclear, pero sí vamos a decir, o podemos decir en este ámbito de amigos, que acá lo que está fundamentalmente imperando son los intereses económicos. Cuidado con la generación nuclear, ¿qué hacen con los residuos? Ese es el contaminante. Sí, bueno, pero los residuos nucleares pueden ser, trata de decir, son muy pequeños, si uno se pone a estudiar. No. Los combustibles hoy día no saben dónde guardarlo. Nosotros en Argentina tenemos un guardadero de combustible. Está bien. Pero son, a ver, bueno, es otro tema que me parece que amerita que lo discutamos en otro... No, hay algo. Es mi posición. En el mundo hay un problema más grave, que es todavía hay explotación de carbón
como el 20-25% de la energía consumida en el mundo es en base a carbón. Claro. Eso ¿Y cómo la sustituimos? ¿Con qué la sustituimos? Ahí está. Y bueno, por eso. Está. De eso se habla de la alternativa de combustible, del hidrógeno. Claro, Pero todavía no está resuelto por el costo, por el reservorio donde guardarlo, el hidrógeno, que no lo hay. Y el costo, que es carísimo. Todavía el petróleo es mucho más barato. Sí, bueno, por eso hay una cuestión económica de por medio, Sí. claramente, intereses económicos muy fuertes, pero puede ser sustituida la energía del petróleo o del carbón, obviamente. Y debe ser sustituida rápidamente, digamos. Sí, pero no lo hace. Bueno, no ese es el tema, que no lo hace. Pero ¿por qué no lo hace? Por un tema es un tema muy político, ¿no? Pero bueno, no, quería hacer esta reflexión nomás. Les agradezco y les pido disculpas por el tiempo ocupado. No, Antonio, muchas gracias. Está muy bien el aporte. Yo creo que dentro de todo en estas polémicas así sanas como la que estamos teniendo, debemos separar lo técnico de lo político, porque son cosas que generalmente no tienen nada que ver. Yo me inclino a decir que es mucho más benigno el uso de la energía eléctrica, es decir, que vamos a tener que contar con plantas generadoras de electricidad para abastecer todo o casi todo la demanda energética. Y en ese sentido encuentro que lo que dice Antonio Curi está en la línea correcta, porque después podemos encontrar la solución con los residuos. Y todas las demás energías son muy buenas, la eólica, todo eso, pero también dejan residuos. Incluso las mismas baterías de los automóviles también van a dejar residuos. Pero la ventaja que veo en el motor eléctrico es que no lleva cárter, no lleva aceite, no lleva líquidos de refrigeración, el radiador, y tiene un rendimiento de hasta casi el 90%, cosa que en los motores de explosión, así sean de hidrógeno, por razones básicas de termodinámica, no vamos a superar el 35-37% de rendimiento. Entonces, el costo en generar 1 kWh de cualquier tipo de energía que sea a partir de hidrógeno o a partir de la energía eléctrica, me parece que influye. Y no hablo del costo económico solamente, sino del costo ambiental, que también tiene que ver, porque si invertimos un costo ambiental, pero una de ellas nos rinde cerca del 90, cuando la otra no llega al 40 ni por casualidad, eso también creo que es un punto técnico a tenerlo en cuenta. Está Luis Blanco ahora con la mano levantada. Adelante, Luis. Me estaba cansando, la iba a bajar. Che, quería hacer un comentario, no sé si se hizo y yo me lo perdí, pero no se ha hablado de la gran influencia que tiene en el calentamiento global, el efecto, los gases de efecto invernadero, del metano, producido mayoritariamente en la ganadería ovina. Tengo entendido que la proporción o la influencia que tiene ese metano, que es producido sistemáticamente y diariamente en todas las partes del mundo prácticamente, es mucho más nocivo que el CO2 mismo. No sé si alguien tiene números para dar precisiones, yo no las puedo dar. ¿Te puedo hacer un comentario, Luis? ¿Me escuchás? ¿Te puedo hacer un comentario? En realidad... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Le quiero hacer el comentario a Luis. Estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien puede...? Hizo mención Raúl, al tema del metano. Lo que pasa es que, si bien como sustancia es más nociva, en cantidad es mucho más fuerte el CO2. Claro. Por eso es que se habla del CO2, porque el metano sí, se emite y es malo, pero lo que pasa es que es mucho más abundante el CO2. No, pero el metano de ganado bovino lo están teniendo en cuenta, está apareciendo. No, sí, no, yo no digo que no, quiero decir que ya que Raúl no podía entrar, ¿a qué viene entrando de nuevo?
que él había hecho esa mención y hizo notar la diferencia en cuanto a las cantidades, pero no minimizó para nada, y yo coincido en que no debemos minimizar esa parte. Quería decir a Luis que efectivamente eso se produce, pero ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas no? Por ejemplo, un vertedero a cielo abierto, es decir, donde va a parar la basura, se genera muchísimo metano. Ese metano hasta sería posible tener el emprendimiento que lo use para generar energía. Entonces, eso se puede hacer. En cambio, que no nos vayan a pedir los del anexo 1 del Tratado de Kioto que matemos todas las vacas y no tenemos carne para exportar. Entonces, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no. Y todo depende de la conciencia que vayamos tomando de las cosas. Es decir, si yo apago la luz cuando no la voy a usar, es porque tengo conciencia que la energía que no gaste va a ser usada en otro lado y no va a generar conflictos para nadie. Esto no sé si responde a lo que Luis Blanco decía, estoy de acuerdo. También con lo que se dijo con respecto a las usinas nucleares, también en todas las exposiciones que hemos tenido relacionadas al tema, si bien está la posibilidad de los residuos radioactivos, pero evidentemente, comparado con las cifras, y en esto Luis Titarelli nos dio una buena charla al respecto, pero comparado con lo que son energías alternativas, tanto eólicas y solares y todo esto, son porcentajes muy bajos con respecto a lo que se necesita en este momento. Estamos hablando de un 10% y un aumento en la generación de energía nuclear podría cubrir más del 50% rápidamente, y más en nuestro país, donde tenemos ese tema muy avanzado y en todas las etapas de generación, digamos. ¿Quedó claro, Luis? No hiciste referencia a las cantidades, Raúl, de metano versus CO2. Bueno, lo que yo dije es que la generación de metano es muy baja la proporción respecto a lo que se genera de CO2, pero como el metano tiene mucho más efecto nocivo, digamos así, o sea, tiene más influencia, como mínimo 21 veces más que el dióxido de carbono, entonces el metano es importante. Bueno, lo que pasa es que justo te habías cortado, yo había dicho algo en ese sentido, pero no manejaba porcentajes. Le damos paso a Adolfo Anunciata, que hace rato que está esperando. Adelante, Adolfo. Gracias, Eduardo. Raúl, excelente la exposición. Realmente lograste sintetizar un tema sumamente amplio y con muchas aristas de las cuales habría que hacer los distintos approach. Y bueno, creo que dejaste una muy buena impresión sobre la magnitud del problema, porque en la medida en que hiciste mucho hincapié en los efectos bioquímicos o los efectos del universo sobre el problema, bueno, lo transforman en un problema que el hombre, aún con voluntad de hacerlo, tiene pocas posibilidades de cambiarlo, aunque aún en la actualidad existe una fuerte presión social y política por lograr algunas medidas que, como economista, estoy absolutamente convencido que son medidas estrictamente dependientes del costo económico para quien las decida. Y cuando hablan del carbón, el consumo de energía del carbón, más del 20% creo que es China.
Y China no va a dejar de usar el carbón para generar su actividad porque significa cambiar toda su matriz energética. Y eso significa mucho dinero y mucha posibilidad de seguir corriendo a la par de la carrera tecnológica o no hacerlo. Bueno, pero más allá de eso, la pregunta que quería hacerte es que un amigo que es coincidente en el sentido que el hombre puede hacer muy poco, dice que no es el aumento del CO2 el que aumenta la temperatura, sino que el aumento de la temperatura genera más CO2. Esto no lo sé y quiero preguntártelo técnicamente cómo es o cómo sería la respuesta adecuada. Bueno, entonces, Adolfo, mira, para entenderlo un poquito, si tenemos una capa donde aumenta el porcentaje de CO2, tenés los dos efectos. Por un lado, los rayos que vienen del sol y que esa capa absorbe gran cantidad de esos rayos, porque si no, nos cocinaríamos. Y por otro lado, el movimiento inverso, digamos, cuando los rayos pasan esa capa y se reflejan en la Tierra, no salen de esa capa, es decir, que se reflejan y quedan ahí, y eso también provoca el efecto invernadero. O sea que tener por los dos lados, digamos, desde arriba para abajo y de abajo para arriba, con lo reflejado también incluido. Entonces, esto del CO2 sigue siendo el punto crucial, el punto más importante, y por eso se toma como parámetro de medida, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bueno, adelante. Pero recordemos que este Acuerdo de París, que puso un máximo para las partes por millón de CO2 en la atmósfera y un máximo para la temperatura media global, digamos, en la superficie, pero la superficie a la altura del mar, esto también es un avance, porque vendrán ahora otros temas que se está trabajando, que son las leyes internacionales. Yo tenía preparado algo, porque no mencioné eso. En realidad, las leyes también van a reforzar para el comportamiento humano. Nosotros tenemos en Mendoza, fueron una de las primeras leyes para el medio ambiente, las 5.961, y también hay una ley nacional, pero entre los países, y sobre todo en estos que se reúnen en las Naciones Unidas, también se está trabajando en el contexto ese, de la parte legal, digamos, del ambiente. Le damos paso a Luis Titarelli, que hace rato que está esperando. Adelante, Luis, con tu pregunta. Gracias, Eduardo. Yo quería continuar con el razonamiento de Antonio Curi. En realidad, el origen importante, o sea, casi del total del anhídrido carbónico que hay en la atmósfera proviene de la generación de energía. Y por ahora, mientras no haya una sustitución por parte de la energía eólica o la fotovoltaica o la propia nuclear, no vamos a conseguir ningún efecto de baja en esta producción, sino efectos paliativos nada más, como podría ser el hecho de los automóviles eléctricos, que a los cuales hoy habría que sustituirle la nafta, pero no le podemos, por una energía eléctrica que también es producida por hidrocarburos. La única ventaja de esto sería que una producción energética en una usina grande es mucho más rentable, o mejor dicho, de mucho más rendimiento que un motor. En una usina combinada, por ejemplo, se pueden lograr rendimientos de hasta un 60%, cuando en un motor es un 30%, mejor dicho, alrededor del 40% según el motor que sea. Así que eso se podría hacer, pero es un paliativo nada más. El consumo de energía sigue creciendo, así que este paliativo que podríamos conseguir mediante la generación masiva de energía eléctrica pronto se va
a eliminar, digamos. Se va a alcanzar y va a haber paridad con lo que existe ahora. Entonces, la forma, yo creo que es las energías, digamos, alternativas como la eólica y la fotovoltaica, y fundamentalmente la nuclear. La nuclear de fisión y la nuclear de fusión cuando se tenga eso, que no me cabe duda que en algún momento la vamos a usar. Eso nomás quería agregar un poco a destiempo, pero bueno, me había quedado la duda. Gracias. No había podido darte la palabra antes, Luis, por eso, pero está todo bien. Déjame comentarle algo a Luis. Adelante, adelante. En Sí, realidad, este tema lleva a conformarse con que si va a ser tan grande y el cambio por el efecto o las causas naturales es tan grande, ¿para qué nos vamos a preocupar? Y no es así la cosa, porque por poco que podamos hacer, hay que hacerlo. Y les cuento una anécdota un poco más graciosa, porque me dijeron, bueno, pero si estás comiendo esos tallarines que tienen hidrato de carbono, ¿por qué usás sacarina o por qué usás edulcorante artificial y no usás el azúcar cuando tomás el café? Bueno, está bien, los tallarines los quería comer, pero la sacarina es una cucharadita menos de azúcar que pongo. Es decir, que algo se tiene que tener en cuenta, ¿no? Es todo una cuestión relacionada a la conciencia, ¿no? En el chat veo una acotación de Victorio Sonsoni, que como está con problemas de audio, paso a leerla. Dice Victorio, entiendo que el aspecto económico es el que rige las decisiones, pero me llama mucho la atención la miopía que representan estas decisiones en el daño ambiental, que va a recaer inevitablemente en los países y corporaciones que hoy no están prestando atención a este asunto. Gracias, Victorio. Lilia, había levantado la mano. Ah, sí. Bueno, gracias. Bueno, mencionaron muchos aspectos que todos inciden sobre el calentamiento global. Y yo creo que para poder cumplir con la meta de bajar los 2 grados, todos esos factores tienen que tenerse en cuenta. Todos inciden y en algunos tendrán que tomarse políticas de Estado, sea, por ejemplo, subsidios para beneficiar alguna instalación que sea sustentable, sea tipo el bono, como el bono carbono, proteger de la deforestación, regular en el aspecto ambiental. También las empresas tienen que tomar conciencia y tener responsabilidad ambiental. Y cada uno de nosotros, como ya lo mencionaron, podemos tomar nuestras medidas, como por ejemplo tratar de usar menos el auto, tal vez el transporte público, la bicicleta, tratar de reducir reducir los residuos, que la construcción sea más sustentable, que requiera menos energía para mantener, por ejemplo, la temperatura, para el consumo de agua. Entonces, todas las medidas individuales de política y de las empresas pueden incidir para que nos aproximemos a esa meta. Estoy pensando también en la cuestión de apoyar el uso de autos eléctricos mediante una reducción de impuestos, por ejemplo. Bueno,
se requiere fundamentalmente políticas de Estado, pienso. Eso quería decir. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, yo creo que apoyando lo que vos dices, esto debe ser un esfuerzo mancomunado, porque yo a veces, esto lo mencioné en la charla de hidrocarburos que di hace poco, que si todo Sudamérica hace el esfuerzo, por ejemplo, pero China y Estados Unidos siguen con esa cantidad de emisión, no digo que no hagamos nada nosotros, pero realmente muy poco vamos a poder mover. Yo creo que la cosa tiene que ser a nivel global, entre todos, si no, esto no va a caminar muy bien, que digamos. Alguien levantó la mano, Adolfo. Adelante, Adolfo. Sí, gracias. Insistiendo con el tema, me parece que realmente, bueno, como economista, yo siempre analizo los fenómenos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta sabemos los problemas que hay con la generación de energías limpias y los costos que implica, y ahí, aun cuando concuerdo totalmente en que una de las soluciones sería la energía nuclear, bueno, los costos de cambio de matrices energéticas en los países son muy importantes y bueno, cada uno lo evalúa según sus posibilidades y conveniencias. Para mí el problema más importante es desde el punto de vista de la demanda, o sea, de la acción de todos nosotros. Yo creo que nosotros hemos sido de alguna manera formados en una cultura un poco del derroche energético. Hemos pasado a vivir en una situación donde había un canal de televisión que funcionaba de 7 a 12 o 24, a tener hoy 100 y pico de canales que funcionan permanentemente, como un ejemplo simple de la actitud de la demanda de energía. O sea, creo que nosotros como individuos o como empresas o como entes no gubernamentales podemos incidir desde el punto de vista de la demanda, cambiando culturalmente nuestra forma de actuar frente al derroche de energía. En alguna medida creo que los más jóvenes están tomando conciencia de eso. Espero que actúen en consecuencia. Creo que nosotros no lo hemos hecho y tenemos que asumir la falta de responsabilidad que hemos tenido en estos últimos 40 o 50 años. Eso es lo que quería agregar. Pero me parece que sí podemos hacer mucho cambiando ese comportamiento. Vale la autocrítica. Mario Storti, vamos a pedirte, Mario, que uses el chat. No sale el audio, para nada. Así que sigo atento al chat. Aquí hay una pregunta, Raúl, hay una pregunta de Anita María Martíncad, que dice si conoces algún protocolo para hacer operativa la adhesión a estos convenios internacionales en nuestro país, Raúl. Sí, en realidad también debería haber incluido el conocimiento de eso. Existe y están, a ver, en principio uno puede entrar en la página de las Naciones Unidas y principalmente la PNUMA, es decir, el Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y hay entonces en ese espacio lugares donde uno puede participar. También están los textos de todos de los oradores que hablan en las diferentes reuniones. Y lógicamente van seleccionando, pero quienes dirigen, sobre todo como es este caso de Glasgow, que está también en ciertos espacios. O sea que hay mucho para hacer. En nuestro país, teóricamente, sería el Ministerio de Medio Ambiente, que no ha progresado mucho y además tiene ya algunos antecedentes que sin meterme en política, pero recordemos que han habido hechos muy importantes, o sea, hechos muy destacados en donde hubo un comportamiento errático y poco serio.
en este momento estoy recordando lo que ocurrió con la mujer esta, Piccolotti, con las pasteras que se establecieron en Uruguay y tienen un gran ingreso ahí. Y nosotros no podemos ni siquiera instalar una minera que no contamina en Malargüe. Es decir, que todas estas cosas de alguna manera son las que nos tienen que llevar a conocer y después ver de qué manera participamos. Pero Anita, hay mucho para meterse y para ver. No sé si te responde a la pregunta. Sí, muchas gracias, Raúl, y felicitarte por la calidad de exposición, porque es un tema sumamente complejo, multicausal y además con muchas diversificaciones dentro de lo que podemos ver de lo que expusiste, así que agradecida por la calidad de exposición y por la orientación. En realidad mi pregunta iba dirigida a eso, o sea, dentro de la política que hay en Argentina, las políticas públicas vigentes, qué parte era operativa con respecto a lo que vos mencionabas de los tratados, pero bueno, es evidente que todavía hay mucho para hacer, así que muchas gracias. Gracias a vos por tu intervención, Anita. Creí que estaba sin audio porque la mandaste al chat, pero bueno. Ahora voy con la... Así que Mario Storti pregunta. Una pregunta que hace poco he tomado conocimiento, que la fabricación de cemento es una fuente de liberación apreciable de CO2. No es dominante, pero es relevante. No recuerdo si conlleva el 5 o el 10% del total. Lo que quería hacer, dice Mario Storti, continúa, es que efectivamente hay que tener en cuenta los aspectos económicos, ya que, por ejemplo, en Francia, el problema de los chalecos amarillos lo disparó un aumento de impuesto a los combustibles por el tema ambiental. La gente quiere cuidar el ambiente y cuando le tocan el bolsillo, ya no sé si le gusta tanto. Sí, sí, bueno, es verdad. Pero volviendo al tema de las cementeras, es evidente porque una de las materias primas es la piedra caliza, la principal materia prima para producir el cemento. Y la piedra caliza, sometida a una temperatura determinada, el carbonato de calcio se descompone en el óxido de calcio y en el dióxido de carbono. El tema está en que el proceso se puede hacer reversible. Es decir, que yo podría tomar el humo, digamos que sale de la chimenea, y hacerlo burbujear en una lechada de cal, o sea, hidróxido de calcio, y regeneraría el carbonato de calcio. Esto yo lo hice en una fábrica que instalamos con un amigo en Maipú, en Cruz de Piedra. La fábrica sigue existiendo, yo vendí mi parte, pero es el proceso que se podría hacer para liberar ese dióxido de carbono que sale a la atmósfera. No sé si aclara la pregunta. Bueno, mientras esperamos que Mario la... Acá dice, Antonio Curi agrega, dice, la piedra caliza y el gas que se utiliza para llevar al horno de clinker a 1300 grados. Claro. Sí. Mario dice que sí, gracias, que ha satisfecho su inquietud. A mí me surge otra, digo yo, si estamos haciendo un proceso para generar la cal y después tenemos que usar la cal para absorber el anhídrido carbónico, ¿cómo queda el balance? Vos lo debes haber hecho ya. ¿Cómo es la pregunta? No, es una inquietud que me surge. Digo, si para generar la cal vos tenés que desprender anhídrido carbónico, pero para retener el anhídrido carbónico vas a volver a burbujearlo en cal, ¿cuánta cal te queda? Me hace acordar a Penélope, que teje y desteje, un poco, por eso pregunto. Bueno, está bien, pero de todas maneras lo que vos haces, mejorás la calidad. Es decir, que vos en un principio, una materia prima que es impura, tenés la producción de cal o sea, el óxido de calcio y la producción de dióxido de carbono. Si vos haces burbujear en una lechada de hidróxido de calcio, vas a tener un carbonato de calcio de distinta calidad, mucho más puro que lo que vos arrancaste. O sea que
es también un fenómeno económico, una cuestión comercial. Correcto. Acá tenemos, está muy participativa la cosa. ¿Viste? Tenemos el chat que está burbujeante. Dice Luis Blanco, un dato para pensar. El rumiante promedio produce entre 250 y 500 litros de metano por día. A nivel mundial, el ganado es responsable de emitir el metano equivalente a 3,1 gigatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera anualmente. Es un aporte con un dato más. Bueno, no sé si vienen más preguntas o alguien quiere aclarar algo. ¿Alguna acotación más? Si no, porque ya estamos pasados de la hora, podríamos agradecerle nuevamente a Raúl con un fuerte aplauso, invitar a la próxima reunión, próximo encuentro, el viernes que viene, con temas de geología, minería. Eduardo, Alfredo Raffaelli había levantado la mano, se arrepintió porque ibas a cortar. No, adelante, Alfredo, no lo he visto, por eso no. No, sí, por eso te aviso. Adelante, Alfredo, con la pregunta. Gracias. Disculpame, no te vi la mano levantada. No, está bien. Raúl, vos habías hablado de los bonos de carbono. ¿Tenés conocimiento de que como eso puede ser la posibilidad de intercambio con los países que son grandes productores de shale, que Argentina destine esos bonos de carbono al desarrollo de generación de biogás en algunos lugares que se puedan almacenar la basura, es decir, de aquellos repositorios o donde se pueda alojar la basura y generarse biogás, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, o si sabes de algo, de que esos bonos de carbono puedan ser intercambiados para esos tipos de proyectos? Yo participé en un intento que hizo la Municipalidad de Godoy Cruz hace unos 7, 8 años. Y en realidad no se pudo la situación, porque la idea era en principio hacer lo que se hizo en Las Heras, que era captar el dióxido, el metano, transformarlo en dióxido de carbono y generar energía con eso. Y eso podía tener bonos de carbono si uno hacía el trámite en las Naciones Unidas en New York en ese momento. Después de ese periodo, no solo siguió New York, sino que todo el manejo de los papeles, que no es carbono, se sigue haciendo en Bonn. Desde cierta fecha en adelante se hace en Alemania. Y eso es el que controla los bonos de carbono. Entonces, todavía habrían posibilidades, pero no hay mucho que realicen los municipios para los... Esa es mi opinión. Gracias. ¿Me escuchaste, Alfredo? ¿Cómo? Sí, te escuché, sí, correcto. Bárbaro, gracias. Gracias, bueno, Alfredo, por tu aporte. Antonio Curi está con la mano levantada, quiere agregar algo. Adelante, Antonio. Sí, no, es que justamente acá tengo yo un documento. Respecto del mercado de los bonos de carbono en Argentina, es un documento viejo. La verdad que no tengo la fecha exacta, pero debe ser de 2010, más o menos. Y hay un cuadrito interesante de 12 sponsors que le llaman a la empresa, digamos, que hace la operación económica. En la metodología, por ejemplo, acá Frío Industrias Argentinas, captura de almacenamiento y destrucción del hidrofluorocarbonado 23, el SEAMSE, quemado de gas metano producido por la descomposición de desechos, en Buenos Aires, Villa Domenico, en Buenos Aires, González Catán, Miguel A. Barrera, estudio contable,
Bueno, y después tenemos municipalidades, hablando de municipalidades, de Olavarría, por ejemplo, y en la municipalidad de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que hace, por ejemplo, la sustitución de energía eléctrica de la red nacional por energía eólica. Y todos estos tienen proyectos anuales con CERS, determinada cantidad, por supuesto, para cada proyecto. Y bueno, está descrito el estatus, registrar, proceso de registro. Discúlpenme, pero estoy en otra computadora, no le puedo compartir la pantalla. O sea que esto sí se ha hecho en la Argentina, o por lo menos en etapa, digamos, de proyecto se ha hecho. No sé si se habrán terminado de ejecutar, si se habrán, digamos, adquirido esos bonos de carbono, pero sí, los proyectos están. Si quieren, después le mando a Eduardo Cerdoch una copia del cuadrito para que lo tengan. Sí, te voy a agradecer, directamente al correo del Ateneo. Así o lo mando al correo del Ateneo. Sí, sí, por supuesto, perfecto, claro. Perfecto. Bueno, te voy a agradecer muchísimo. Lo vamos a agradecer. En base a lo que dice Antonio, me gustaría agregar que uno de los primeros municipios que hizo algo con respecto a los residuos fue Maipú. Pero lo que hizo era una planta de clasificación, que está bueno, porque hay que hacerlo eso. No les voy a decir el nombre de quién la hizo esa planta, quién invirtió y convenció al intendente en ese momento, porque políticamente está muy desacreditado en el país en este momento. Pero es un empresario que ha tenido varios rubros. Les quiero decir que la empresa se llamaba Clear, como si fuera Clear, pero Clear. Pero después de eso, Godoy Cruz hizo varios esfuerzos, también Las Heras, con la planta instalada en el Borbollón, que eso también fue importante, y quien está trabajando mucho en este momento en el tema ambiental es Rivadavia. Eso da más o menos un panorama de lo que se está haciendo. Pero, ¿qué quiero decir? Que a lo sumo, lo que se ha logrado es poder separar los residuos reciclables. Y no se ha hecho nada con los restos de comida. Los restos de comida en cualquier municipio, estamos hablando del 50%. O sea que las cifras para calcular eso es más o menos 1 kilo por persona por día de residuos. En ese kilo por persona por día, medio kilo corresponde a los residuos que son restos de comida o ese tipo de orgánicos. El otro 50% está dividido en vidrio, plásticos, papel, cartón, caucho y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero lo que mejor podemos hacer es llegar a esa etapa. Y no, todavía no podemos pensar en algo que hizo Suecia y Noruega, que es la incineración de los residuos para generar energía eléctrica. Y no les alcanzaba los residuos que generaban en sus países, así que le compran a Inglaterra, le compran los residuos para generar. Y toda la calefacción que tienen esos países que tienen clima muy frío, todo arranca con esos procesos de generar energía eléctrica a partir de la incineración de basura. Esto lo quiero resaltar porque como en el ámbito, yo me siento muy ambientalista, digamos así, pero a veces el fanatismo de algunos ambientalistas puede llevarnos a errores. ¿Y qué quiero decir? Que esto era observado porque en la incineración de los residuos se generan dioxinas y furanos, que son compuestos de azufre. Y sin embargo, la gente de Suecia y Noruega confirman que eso no es así, porque ellos, el reactor que tienen,
pasa a los 850 grados, y a esa temperatura no hay posibilidades de tener en la chimenea dioxinas y furanos. Perdón que me extienda, pero me dio pie para eso. No, es sumamente importante lo que acabas de decir, porque de esas cosas muy poco estamos al tanto, así que un nuevo agradecimiento de parte mía, y creo que de muchos más también, que estas cosas no son cotidianas y es importante que las pongamos en relieve. Bueno, yo creo que ha llegado la hora del nuevo aplauso y despidamos a Raúl, que ha trabajado muchísimo, y le devolvamos el Zoom a la facultad, agradeciendo como siempre a la Facultad Regional Mendoza por todo el apoyo que nos brinda. Nos vemos el viernes que viene. Gracias por todo. Gracias por venir. Chao a todos. Chao, chao, chao.